Bienvenidos a una clase más de sistemas de percepción artificial. Hemos estado viendo acerca de sensores de temperatura. Hemos visto ya los sensores de temperatura resistivos como la PTC y la NTC, la PTC con coeficiente positivo y la NTC con coeficiente negativo. Ya sabemos que los termistores o los sensores resistivos de temperatura varían su resistencia cuando varía la temperatura. Y ahora vamos a ver acerca de los termopares o termocuplas. Por cierto, si es que tienen alguna pregunta acerca de los sensores de temperatura, pueden ir y revisar los videos anteriores donde se explica los sensores de temperatura, ¿no? La PTC y la NTC y el acondicionamiento que necesita. Bien, vamos a ver las termocuplas. Las termocuplas se llaman así termocuplas o termopares porque es la unión de dos metales. Entonces, en una punta, ¿no es cierto?, tenemos la unión de dos metales y en esta unión es donde va a ocurrir la medición de temperatura. Ahora, cada metal conductor, ¿no es cierto?, tiene un potencial eléctrico, tiene una tensión natural y esta tensión, este potencial eléctrico varía cuando varía la temperatura. Ahora nosotros tenemos la unión de dos metales, es decir, tenemos dos potenciales eléctricos en el metal A y en el metal B tenemos dos potenciales eléctricos y lo que vamos a tener es una variación o una variación de voltaje o un diferencial de potencial que va a estar variando de acuerdo varíe esta temperatura. Entonces, aquí en la imagen nosotros podemos ver cómo se forma o cómo se construye una termocupla, ¿no es cierto? Una termocupla se construye de esta manera. De aquí para acá se dice que se tiene cobre porque solamente aquí ocurre la medición y de aquí a acá y es conducción eléctrica. Entonces, el cobre es ser uno de los metales que mejor conduce la energía eléctrica y de los más accesibles que tenemos es el más utilizado, ¿no? Entonces, este es el proceso de medición de un termopar o una termocupla. Bien, el termopar o la termocupla tiene muchísimas ventajas que vamos a ver, pero una de las necesidades de los termopares o termocuplas es que necesita un nivel de referencia. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento del termopar o la termocupla? Es que en este punto, ¿no es cierto?, en esta unión va a estar en contacto con la temperatura que nosotros queramos medir, que puede ser un horno o una aplicación de fundición, puede ser algún tipo de niquelita, de niquelina. Entonces, nosotros vamos a tener aquí que el metal A va a tener una variación de voltaje y el metal B va a tener una variación de voltaje. Nosotros vamos a medir la variación, el diferencial de potencial que hay entre A y B. Esa variación nos va a dar una temperatura, pero esa temperatura no es tan real si es que nosotros no restamos un nivel de referencia. En este caso, como tenemos en la parte de aquí abajo, esto es hielo, ¿no es cierto?, para simular un nivel de referencia de grado cero. Entonces, cuando nosotros restamos este nivel de referencia de grado cero, nosotros tenemos esta variación de temperatura real, o sea, esta es la variación, o esta es la temperatura real a la que está el horno, a la que está la niquelina, o cualquier aplicación de temperatura que nosotros queramos medir. Entonces, esa es una de las demandas de los termopares o las termocuplas que necesita un nivel de referencia. Ese nivel de referencia debe ser en una temperatura cero o en una temperatura ambiente, ¿ya? Puede ser las dos cosas, una temperatura cero o una temperatura ambiente. Como dice aquí, ¿no? La unión de referencias, esta unión debe tener la temperatura del ambiente para nosotros poder, para que esta medición de la temperatura de acá sea la temperatura real, ya sea del horno o de cualquier aplicación que nosotros estemos midiendo la temperatura.
Bien, ahora, la mayoría de las termocuplas o termopares, ¿no es cierto? Eh, nosotros tenemos estos tipos de materiales. Tenemos el cromel, ¿no es cierto? El cromel. Tenemos el constantan. El constantan no es más que una aleación de metales. Entonces tenemos el cromel, que el cromel es una aleación que está compuesta del 90% de níquel y el 10% de cromo. Entonces nosotros vamos a llamarle cromel, ¿no? Por eso su nombre cromel. La otra es el constantan. Constantan es una aleación que está formada por el 55% de cobre y el 45% de níquel, ¿no es cierto? Entonces, que nosotros tenemos el metal A o la aleación A, ¿no es cierto? La aleación de metales A y la aleación de metales B entre cromel y constantan, nosotros tenemos una termocupla tipo E. Esta termocupla tipo E nos permite medir temperaturas en un intervalo de menos 200 grados hasta 800 grados. Entonces, nosotros lo primero que vamos a observar en las termocuplas, que es la diferencia entre una termocupla y una NTC o PTC, un termistor. La diferencia entre una termocupla y un termistor es el rango de funcionamiento. Entonces, en un termistor nosotros tenemos rangos muchísimo reducidos en comparación a las termocuplas. Las termocuplas se utilizan en procesos donde se demanda altos grados de temperatura. Entonces, por ejemplo, vemos la tipo E, que nos permite tener un rango de menos 200 grados a 800 grados centígrados, cuando en un termistor tenemos variaciones desde menos 20 grados hasta 200 grados centígrados. Entonces, esa es la termocupla tipo E, ¿no? Ahora, esta FEM quiere decir fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz no es más que el voltaje generado. Entonces, el voltaje generado de esta termocupla tipo E es 0.059 milivoltios por cada grado centígrado. 0.059 milivoltios por cada grado centígrado. Esa es la termocupla tipo E. La otra es la termocupla tipo T. En la termocupla tipo T nosotros tenemos que el metal A es cobre y el metal C es constantan. Ya sabemos que constantan es 55%, 55% de cobre y 45% níquel. Entonces, nosotros en la termocupla tipo T, nosotros tenemos el rango de medición está entre menos 200 grados centígrados hasta 350 grados centígrados. Sigue siendo alta, sigue siendo, aunque no tan alta como la tipo E, pero sigue siendo alta, ¿no? Eh, esa termocupla tiene una sensibilidad de 0.039 milivoltios por cada grado centígrado. Esta es la termocupla tipo T. Vamos con la termocupla tipo J. Es de hierro, el metal A, y el otro metal, que es la aleación constantan. Constantan ya sabemos, ¿no? Que es 55% níquel, 45% cobre. Esta tipo J, esta es la termocupla, termopar tipo J. Este tipo J va desde menos 40 grados centígrados hasta 700 grados centígrados, con una sensibilidad de 0.050 milivoltios por grado centígrado. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada una de estas termocuplas tiene su propia aplicación de acuerdo al grado, al rango de temperatura que tenga cada termocupla, ¿no? Tenemos la termocupla tipo K. La termocupla tipo K está formada por cromel, que ya sabemos que es 90% níquel y 10% cromo. La termocupla tipo K sabemos que es 90% níquel y 10% cromo. Y también tenemos el alumel. El alumel está formado por el 95% níquel y el 2% de manganeso.
es la aleación del alumel. Y esta termocupla tipo K, ¿no es cierto?, puede medir temperaturas, el rango de temperaturas desde menos 200 grados centígrados hasta 1200 grados centígrados. Este es la termocupla que más grande, bueno, no más grande, es de las que más alcanza más intervalo de medición tiene, ¿no? Tiene más o menos aproximadamente unos 1400 grados centígrados de medición. La sensibilidad es de 0.039 milivoltios por cada grado centígrado. ¿Listo? Ahora tenemos este, este termopar tipo J, tipo S, perdón. El tipo S tenemos que en el metal A tenemos esta aleación de aquí, que es 90% platino más un 10% rodio. Y el otro metal es el rodio puro. En este caso, nosotros tenemos que esta termocupla o este termopar puede medir desde 0 grados centígrados hasta 1600 grados centígrados. Y la tipo R, que es muy similar a la tipo S, pero con una variación aquí, ¿no? De 87 platino y 13 rodio. Y en el otro punto rodio son bastante similares, tiene el mismo rango de temperatura y tienen la misma sensibilidad, 0.005 milivoltios por cada grado centígrado, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué es lo primero que notamos? La primera característica que notamos de los termopares o las termocuplas. Primero, los termopares y las termocuplas, como vemos aquí, ¿no es cierto?, varían su voltaje o tienen variaciones de voltaje conforme varía la temperatura, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de FEN, quiere decir voltaje que se genera. Entonces, la termocupla genera voltaje, ¿no es cierto? O varía el voltaje generado cuando varía la temperatura. Entonces, es lo primero que vemos. La primera característica es que la termocupla tiene variaciones de voltaje cuando hay variaciones de temperatura. La segunda característica de las termocuplas es los rangos de medición. No hay otro sensor que pueda alcanzar estos rangos de medición, ¿no es cierto? En el caso más grande, en los casos más de rangos más grandes, está desde 0 grados centígrados hasta 1600 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que tienen bastante amplitud en el rango de medición. Y eso tiene que ver muchísimo por la aplicación en la que se utilizan esas termocuplas, que puede ser aplicaciones aplicaciones de fundición, aplicaciones de hornos para diferentes aplicaciones, no puede ser hornos de fundición, puede ser generación termoeléctrica, las aplicaciones de los termopares o las termocuplas. Bien, algo más que tengo que decir de los termopares o las termocuplas es que se ven así, ¿no? Se ven así. Entonces, ¿dónde está la unión de los metales? Está aquí, en esta punta está la unión de los metales. Esta punta de aquí es la que tiene que estar en contacto con la temperatura. Entonces, esta punta de aquí es la única que va a estar en contacto con la temperatura. Tenemos una pequeña rosca, casi todas las termocuplas tienen una pequeña rosca. Esta rosca es un tema de seguridad, de fijación, ¿no es cierto? Para que la termocupla pueda ser fijada, pueda estar, ya sea en la aplicación donde nosotros pongamos, pueda estar fija. Y también se puede separar estos dos extremos, ¿no es cierto? Este extremo que va a estar en contacto con temperaturas bien altas, ¿no es cierto? Y que al ser un metal, no va a tener problemas en soportar la temperatura. Mientras que este otro extremo es el conductor de cobre, ¿no es cierto? Que va a llevar las variaciones de voltaje hacia nuestro controlador, hacia nuestro sistema, hacia nuestro SCADA, hacia nuestro sistema de monitoreo o recolección de datos, ¿no es cierto? Y esta parte de aquí sí va a ser o no va a ser tan resistente a tan altas temperaturas como esta punta de acá. Entonces, es por eso que se tiene esta forma, ¿no es cierto?
La una es por fijación y la otra es por aislar los dos extremos, que en este extremo nosotros tenemos un conductor de cobre, ¿no es cierto? Un conductor de cobre. De hecho, este recubrimiento es un recubrimiento térmico, una protección térmica para el cable de cobre, para que la temperatura no afecte en las mediciones de voltaje, en las variaciones de voltaje que van a transportar el cable eléctrico. Entonces, en cambio, esta punta de acá sí es una punta que resiste las temperaturas que nosotros vemos en esta tabla de acá. ¿Ya? Bien, vamos a ver un poquito acerca de el circuito de referencia o de compensación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que la termocupla va a variar su temperatura. Si nosotros la ponemos en contacto, como nosotros vemos aquí, ¿no es cierto? Esta es la cabeza que mide, la cabeza medidora. Está aquí, la unión está aquí. Entonces, si nosotros ponemos en contacto la termocupla con la temperatura, va a comenzar a variar su temperatura. Pero nosotros no podemos interpretar esos datos porque es una variación que no tiene sentido, simplemente comienza a variar. Entonces, para que nuestros datos tengan sentido, para que nuestros datos tengan una correcta interpretación de cuál es la temperatura de nuestra aplicación, ya sea el horno, niquelina, para que nuestros datos tengan una correcta interpretación, nosotros necesitamos un circuito de compensación o referencia. Ese circuito de compensación o referencia es medir la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es a este punto de medida, ¿no es cierto? A este punto de medida, nosotros a la termocupla nosotros le añadimos un circuito de compensación con un sensor de temperatura. En esta diapositiva veíamos que este es otro tipo de acondicionamiento donde nosotros podemos tener la misma unión, ¿no es cierto? La misma unión, o sea, el mismo tipo de termocupla, ¿no es cierto? En un nivel de referencia de ambiente, ¿no es cierto? O un nivel de referencia de grado cero. Pero nosotros también no nos impide tomar otro sensor, que puede ser un sensor que ya hayamos utilizado, que ya hayamos visto como una NTC o una PTC, ¿no es cierto? Y tomar con ese sensor una medición de la temperatura ambiente. Entonces tomamos una medición de la temperatura ambiente y con ese medidor, con ese sensor, nosotros medimos la temperatura ambiente y compensamos a la temperatura de la termocupla. Ahora, yo quiero rápidamente revisar lo siguiente. Yo tengo una medición de la termocupla. Déjenme poner un puntero. Yo tengo la medición de la termocupla, pero la medición de la termocupla está incluido la temperatura del horno y una temperatura ambiente. Entonces, para yo conocer cuál es la temperatura del horno o cualquier aplicación que yo vaya a tener, a la termocupla, a la medición de la termocupla, tengo que sumarle la temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Yo tengo que la termocupla me da un valor, pero a ese valor yo no sé, la termocupla me da un valor, pero ese valor es la temperatura del horno menos la temperatura ambiente, o sea, no es un valor del horno, de la temperatura del horno correcta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para yo saber cuál es la temperatura del horno al valor de la termocupla, yo tengo que sumarle la temperatura ambiente. Entonces, cuando yo le sumo la temperatura ambiente al valor de la termocupla, yo tengo la temperatura del horno. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar?
nos vamos a quedar con esta fórmula de aquí. Voy a resultarle esta fórmula de aquí. ¿Ok? Entonces, la temperatura de cualquier aplicación, ya sea de un horno, de una niquelina que nosotros estemos midiendo, va a ser igual a la temperatura que me dé la termocupla más la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es medir con mi termocupla, ¿no es cierto? Ya sea el horno, ya sea la niquelina o cualquier aplicación de temperatura, y con otro sensor de temperatura mido la temperatura ambiente. Las dos sumo, ¿no es cierto? Y obtengo el valor de la temperatura del horno, ¿ya? El valor de la temperatura del horno. Esa es la forma en la que la termocupla mide, esa es la forma en la que la termocupla mide la temperatura de cualquier aplicación. Listo. Bien. Bueno. Ahora, antes de pasar, lo que nosotros trabajamos usualmente aquí, y vamos a ver en las próximas clases, en la próxima semana, es el acondicionamiento de la termocupla. En todo esto de aquí es amplificadores operacionales. Entonces nosotros tenemos amplificadores operacionales. Estos amplificadores operacionales nos sirven para trabajar con las termocuplas. Entonces ya vamos a ver el acondicionamiento de termocuplas como amplificadores operacionales. Bien, vamos a pasar a otro tema, que son sensores de temperatura con semiconductores. Entonces, nosotros sabemos que los semiconductores son diodos, ¿no es cierto? Como los vemos en este lado de aquí. Son diodos, bueno, los semiconductores son materiales. Vamos a comenzar por ahí. Los semiconductores son materiales que no son ni conductores ni aislantes, pero bajo ciertas características de polarización se pueden comportar como perfectos conductores o perfectos aislantes. Entonces, los semiconductores cuando están polarizados, se reemplazan por fuentes de voltaje. Los semiconductores cuando están polarizados se reemplazan por fuentes de voltaje. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que cuando nosotros tenemos la polarización de un semiconductor, ¿no es cierto? Que por cierto, un semiconductor, esto lo vemos en electrónica analógica, un semiconductor tiene uniones P y N, ¿no es cierto? Que P y N son materiales que el uno está lleno de cargas positivas y el otro está lleno en realidad, de huecos, ¿no es cierto? Que esos huecos lo que nos permiten es que podemos polarizarlos o podemos inyectar cargas negativas y podemos polarizarlo negativamente. Entonces, cuando se polariza de esta manera, se convierte en un conductor. Y el semiconductor, que en este caso sería el diodo, ¿no es cierto?, se reemplaza por una fuente de voltaje. Entonces, como ya nosotros tenemos que un material polarizado se reemplaza como una fuente de voltaje, como nosotros tenemos que un material polarizado se reemplaza con una fuente de voltaje, entonces nosotros tranquilamente aquí podríamos decir que si tenemos un diodo de silicio polarizado, tenemos 0.7 voltios, ¿no es cierto? Tenemos 0.7 voltios, lo cual es estable. A una temperatura ambiente, este 0.7 voltios permanece estable. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, o qué es lo que se ha logrado determinar en esto? Es que este voltaje permanece estable mientras la temperatura permanezca estable. De todo material semiconductor, un voltaje permanece estable cuando la temperatura permanece estable. Cuando comienzan a haber cambios de temperatura,
los semiconductores también comienzan a tener variaciones de temperatura. Entonces, se aprovecha esa variación de temperatura para realizar un sensor de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en un sensor de temperatura por semiconductores? Es una variación de voltaje cuando varía la temperatura, ¿ya? Pero la diferencia entre este sensor y el sensor anterior, que es la termocupla, es que este sensor en este sensor se hace necesario una alimentación. Entonces nosotros vemos que usualmente vamos a tener un encapsulado del sensor de temperatura como el que tenemos aquí en la parte derecha. Pero en ese encapsulado vamos a tener pines de alimentación. Entonces vamos a tener, en este caso, el pin 3, este pin de aquí. Voy a poner, este pin 3 de aquí va a ser tierra, y este pin de acá va a ser el voltaje en corriente continua. ¿Para qué es necesario ese voltaje? Recuerden que nosotros vamos a tener materiales semiconductores polarizados, ¿no es cierto? Para ver variaciones de temperatura nosotros necesitamos polarizar nuestros materiales semiconductores. En este caso necesitamos polarizar los diodos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Necesitamos una fuente de energía, ¿no es cierto?, de corriente continua. Entonces tenemos voltaje en corriente continua, tierra, y aquí en el 2 vamos a tener nuestras variaciones de temperatura. Ahora, si ustedes me pueden decir, sí, pero ese 0.7 es un voltaje demasiado pequeño. Es un voltaje demasiado pequeño para una variación de temperatura. Pero ¿qué sucede si yo pongo dos diodos, ¿no es cierto? Si yo pongo dos diodos en serie. Si yo pongo dos diodos en serie, lo que sucede es que voy a tener dos fuentes de voltaje en serie, de esta manera. Y voy a tener las fuentes de voltaje en serie de esta manera, y con la polaridad, con la siguiente polaridad, más menos, de manera que el 0.7 voltios se va a sumar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no tengo una fuente de 0.7 voltios, tengo una fuente de 1.4 voltios. Entonces ya tengo una variación de temperatura que va a ser un poco más significativa. Ya no va a ser solo 0.7, sino voy a hacer 1.4. Ahora, como ustedes pueden ver aquí, si yo a esa variación de temperatura le pongo en paralelo con una resistencia, si yo pongo una fuente aquí, ¿no es cierto?, que esto se puede reemplazar con una fuente de voltaje, y esa fuente de voltaje pongo una resistencia, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener una corriente que va a estar circulando por este punto, ¿no es cierto? Y voy a tener que esa corriente va a producir el voltaje, la caída de voltaje, toda la caída de voltaje aquí en este punto. Entonces, cuando yo venga en el punto número 2, que es la salida, que aquí está el punto número 2, ¿no es cierto? Cuando yo quiera medir mis variaciones de voltaje, tranquilamente yo voy a medir el voltaje que está variando en mis semiconductores, en mis diodos, lo voy a medir en este punto, porque ya tengo una corriente que está circulando, que genera un voltaje aquí en esta resistencia, ¿no es cierto? Y esta variación de los diodos la voy a ver directamente en este punto de aquí, ¿ya? Esa es la diferencia con el sensor anterior. El sensor anterior tiene variaciones de temperatura directamente, ¿no es cierto? Sin necesidad de que se alimente con una fuente externa. Estos sensores por semiconductores sí tienen la necesidad de tener una fuente externa de polarización. Entonces necesitan una conexión a tierra, y necesitan una conexión a VCC, que va a estar acá arriba, ¿no? Esta conexión de acá arriba tiene que ser VCC para que estos diodos se polaricen y se conviertan en fuentes de voltaje, como están acá a la izquierda.
y una vez que se convierten en fuentes de voltaje, yo ya voy a tener en mi salida mediciones de voltaje. Bien, entonces, esa es la forma en la que trabajan los sensores de temperatura por semiconductores. La diferencia con las termocuplas es que estos sensores necesitan una fuente de alimentación externa, las termocuplas no necesitan una fuente de alimentación externa. Otra diferencia entre las termocuplas y los semiconductores es que las termocuplas necesitan un circuito de compensación para saber cuál es la temperatura que ellos están, para tener una correcta interpretación de la temperatura que están midiendo, mientras que estos sensores de temperatura, nosotros tenemos que la salida, el pin número 2, la salida es proporcional y es lineal a la temperatura ambiente, o bueno, a la temperatura que nosotros estamos midiendo. Entonces, uno de los sensores más utilizados por semiconductores es el sensor, es el LM35. El LM35, ¿no es cierto? Después del LM35 hay algunas variaciones bastante buenas y con otro tipo de aplicaciones, pero quiero hablar un poquito del LM35. El LM35 tiene una variación de temperatura de 0.01 voltios por cada grado centígrado. Es decir, si nosotros tenemos 1 grado centígrado, va a tener 0.01 voltios, que viene a ser 10 milivoltios. Si nosotros tenemos 2 grados centígrados, tendrá 20 milivoltios. Si nosotros tenemos 3 grados centígrados, 30 milivoltios. 4 grados centígrados, 40 milivoltios. Si tenemos 100 grados centígrados, tendrá si tenemos 10 grados centígrados, tendrá 100 milivoltios. Y así irá subiendo de 10 en 10 milivoltios por cada grado centígrado. Y la variación viene a ser completamente lineal. Entonces, eso lo convierte a este sensor semiconductor en un perfecto medidor de temperatura ambiente y obviamente para otras aplicaciones donde no necesitemos mucho rango de temperatura. Entonces aquí está lo que yo les decía. Tenemos entre los más utilizados, tenemos el LM35CZ, el LM35CAZ o el LM35DZ, que lo único que cambia es los rangos de temperatura. Entonces, en todos estos sensores nosotros tenemos la misma conexión, visto desde una manera, desde un plano frontal. Tenemos la alimentación de voltaje en el pin 1, en el pin de la mitad la salida y en el otro pin la tierra, ¿no? Las cosas más destacables son que está calibrado directamente en grados, es decir, va a variar por cada 10 grados, por cada 10 milivoltios va a variar, 10 milivoltios por cada grado centígrado, es lo que les venía diciendo. La fuente de alimentación puede variar, también esto es de acuerdo esto es de acuerdo a cada uno de estos sensores y también a los fabricantes, puede variar desde 4 voltios hasta 30 voltios, ¿no es cierto? Tiene baja impedancia de salida, lo cual es bastante bueno para trabajar con circuitos de electrónica, ya que la impedancia de salida quiere decir, voy a decirlo así, la resistencia al paso de la corriente alterna, digámoslo así. Entonces, al tener baja impedancia de salida, quiere decir que nosotros vamos a poder, o va a ser perfecto para cualquier circuito de electrónica que nosotros querramos utilizar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos alta impedancia de salida? Alta impedancia de salida quiere decir corrientes demasiado pequeñas, ¿no es cierto? Corrientes demasiado pequeñas en las cuales nosotros vamos a tener que darles un tratamiento para bajar la impedancia de salida, para bajar un poco la impedancia de salida y para tener corrientes un poco o rangos de corriente un poco más grandes. Entonces, al tener una baja impedancia de salida, esto quiere decir que no necesita algún tipo de tratamiento electrónico
para reducir su impedancia o para que las medidas de este sensor sean leídos por otros controladores. El rango de trabajo es de menos 40 grados centígrados a 110 grados centígrados. En estos rangos trabajan perfectamente estos sensores. Bueno, el acondicionamiento de estos sensores puede ser por amplificadores operacionales, que igual ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo quiero hacer un pequeño cálculo, ¿no es cierto? Dice así. Si un grado centígrado es, perdón, a ver, vamos a ver, si un grado centígrado es a 10 milivoltios, ¿verdad? Un grado centígrado es igual a 10 milivoltios, perdón por la caligrafía. Vamos a poner que nuestra temperatura ambiente es de 25 grados centígrados. Entonces, 25 grados centígrados, ¿cuántos milivoltios serán? ¿Verdad? Entonces entonces hacemos simplemente una regla de 3. Hagamos la regla de 3, multiplicamos 25 por 10, ¿no es cierto? 25 por 10 y lo dividimos para un grado, ¿no es cierto? Entonces nos queda 250, el resultado es 250 milivoltios. Ahora, esos 250 milivoltios transformémoslos a voltios. 250 milivoltios. Entonces, si transformamos esto a voltios, eso quiere decir que 25 grados centígrados es igual a 0.25 voltios. 0.25 voltios, ¿ya? Entonces, algo que quería hacerles ver es que cuando nosotros tenemos cuando nosotros querramos calcular, por ejemplo, 30 grados centígrados, ¿cuánto tiene que darme en voltaje en este sensor? Va a ser una relación lineal, va a ser 0.30 voltios. Si nosotros queremos calcular 45 grados centígrados, el voltaje va a ser 0.45 grados centígrados. Y yo puedo subir así, digamos que yo quiero llegar a los 100 grados centígrados. ¿Cuánto será mi voltaje a los 100 grados centígrados? Va a ser 1 voltio, ¿ya? Entonces, si yo quiero llegar, por ejemplo, a los 90 grados centígrados, el voltaje va a ser 0.9 voltios. Entonces, esa es una de las cosas más destacables y más útiles, que no necesita que el voltaje ya está escalado. Ya está escalado, ya tiene una interpretación correcta, que no necesita algún circuito de compensación como lo veíamos en las termocuplas, sino que el voltaje es directamente proporcional a la temperatura. Bien, vamos a continuar. ¿Qué más podemos decir acerca de los sensores por semiconductores? Bueno, hay otro sensor por semiconductor, ¿no es cierto? Y esto es a base de silicio. Estos sensores tienen otro encapsulado, ¿no es cierto? Este sensor de acá, de los más utilizados, tiene este encapsulado. Tiene estas características, ¿no es cierto? Tiene estas características. Por cierto, esto de aquí es la sensibilidad 10 milivoltios por cada grado centígrado. Estos sensores son a base de silicio. Estos sensores son un poquito, son iguales en su funcionamiento, ¿no es cierto? Pero su construcción es diferente. Entonces, ¿qué es lo que estos sensores tienen? Estos sensores internamente tienen transistores. Recuerden que los sensores anteriores, estos sensores de acá, tenían diodos, ¿no es cierto?
Ahora, estos sensores de acá tienen transistores. Entonces, ustedes ya habrán visto o irán a ver en electrónica analógica que un transistor que se representa de la siguiente manera, lo voy a hacer así, que es el más conocido. Entonces nosotros tenemos base, ¿no es cierto? En este punto tenemos base, tenemos colector, aquí tenemos colector y aquí tenemos emisor. Entonces base, colector, emisor. Estos transistores también se polarizan para conducir porque están construidos a base de diodos. Pero es un dispositivo de dos capas, es decir, interiormente tiene dos capas de conexiones, dos diodos superpuestos, ¿no es cierto? Que es lo que me da todas las conexiones que tengo aquí. Y necesito polarizarlo para conducir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que se aprovecha en estos sensores para realizar un sensor de temperatura? Es que la unión base-emisor, esta unión base-emisor, ¿no es cierto? Producen un voltaje. Esta unión base-emisor produce un voltaje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Aprovechamos este voltaje, ¿no es cierto? Ese voltaje que se produce aquí, obviamente con el transistor polarizado, ¿no es cierto? Tenemos que conectar el colector a corriente continua, ¿no es cierto? Esto a tierra y me da una unión base emisor. Y esa variación de temperatura es la que aprovecha estos semiconductores, estos sensores que están hechos a base de silicio con transistores internos, ¿ya? Entonces, una de las cosas que se puede hacer con el transistor es que se puede amplificar directamente. Entonces, estos sensores de aquí no necesitan etapas de amplificación, solo necesitamos ver bien el datasheet y configurarlos de manera correcta para tener nuestras variaciones de voltaje. Entonces, estos sensores de aquí son un poquito más complicados porque incluyen una polarización de un transistor, pero cuando nosotros tenemos la polarización del transistor, nosotros podemos manejar ganancias del transistor, ¿no es cierto? Ganancias del transistor y no necesitamos ya etapas de amplificación como en estos sensores de acá. Sí necesitamos amplificadores operacionales, ¿no es cierto? En cambio acá nosotros con el transistor ya podemos manejar ganancias internas y eso viene a ser una ventaja. Pero una desventaja es que en este sensor a base de transistores, se necesita saber un poco más de electrónica, ¿no? Sin embargo, el rango es muy similar, ¿no es cierto? Desde menos 55 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. Lo que acá era desde menos 40 hasta 110, ¿no? Esas son las diferencias entre estos dos semiconductores, ¿ya? Bien. Eso es todo por la clase de hoy. Las preguntas ustedes las podrán hacer en la siguiente hora. Vamos a estar resolviendo preguntas. El video también va a estar subido en la plataforma de Classroom en YouTube. Bien, eso es todo. Que pasen muy bien.